Exactamente a la 1 de la madrugada del 8 de abril de 2002, el silencio se apoderó de la residencia marcada con el número 610 de la calle Hegel, en la exclusiva colonia Polanco de la Ciudad de México. En esa alcoba envuelta en el aroma del perfume caro y la penumbra, la mujer que protagonizó 47 películas, sin aceptar jamás un segundo lugar, cerraba los ojos para siempre. Sobre su tocador descansaban los brazaletes de serpientes y cocodrilos articulados de Cartier, cuyas escamas de oro y esmeraldas parecían observar con frialdad el final de su dueña. María de los Ángeles, Félix Güereña, moría en la soledad absoluta de su alcoba, sellando un círculo perfecto al fallecer el mismo día en que cumplía exactamente 88 años de edad. Este dato, que parece extraído de un libreto cinematográfico, fue solo el primer acto de un misterio que las biografías oficiales prefirieron maquillar con gloria. Hoy, para quienes guardan en su memoria las imágenes en blanco y negro de una era irrepetible, revelaremos lo que la historia oficial decidió ocultar tras un pacto de silencio. Abriremos 4 interrogantes que exigen ser examinadas con el rigor de los hechos. El origen real de la carne que María y su hijo Quique ingirieron en Marruecos en 1951. La trayectoria de la bala en la espalda de su hermano Pablo que contradice la versión del suicidio familiar. La identidad de Raúl Prado, el marido borrado sistemáticamente de su biografía internacional. Y las causas que obligaron a su hermano Benjamín a profanar su tumba para exhumarla apenas unas semanas después de su entierro. Esta es la verdad despojada de leyendas y juicios morales que hoy, finalmente, aclararemos. El origen de todo está en Álamos, Sonora, un pueblo minero de calles empedradas y casonas de techos altos. Bernardo Félix y Josefina Güereña formaron allí una familia numerosa de 12 hijos, donde María ocupaba el 9º lugar. Bernardo era un hombre de política y milicia, con un carácter seco que dictaba las normas de la casa sin admitir réplicas. Josefina, por su parte, vigilaba con una atención que iba más allá de los cuidados habituales de una madre. En ese entorno de techos de vigas de madera y calor sonorense, María creció más cerca de sus hermanos varones que de las muñecas. Montaba a caballo con una destreza que incomodaba a las familias decentes de la época. Sus rodillas solían estar raspadas, y su ropa siempre tenía rastros de la tierra roja del norte. Entre todos sus hermanos, había uno que destacaba por una característica física particular: Pablo, a quien todos llamaban el gato. Sus ojos eran claros, casi amarillos, y tenía una piel muy distinta a la del resto de la familia Félix. Pablo era apenas 2 años mayor que María, y desde muy niños desarrollaron una cercanía que nadie más en la casa podía entender. Pasaban horas juntos, alejados del resto, en una complicidad que no necesitaba de palabras ni de juegos compartidos con los otros 10 hermanos. María lo buscaba constantemente para sentarse a su lado, o para seguirlo en sus largas caminatas por los alrededores de la hacienda. Esa devoción mutua no pasó desapercibida para Josefina, quien observaba los movimientos de sus hijos con un recelo creciente. La madre no tenía un vocabulario técnico para explicar lo que veía, pero su instinto le decía que ese vínculo era peligroso. En la Sonora de principios de siglo, ciertas cercanías entre sangre de la misma sangre eran un tabú que no se nombraba, pero que se cortaba de tajo. Josefina empezó a ponerse furiosa cada vez que encontraba a María sentada en las piernas de Pablo o abrazada a su espalda. Las reprimendas se volvieron constantes, y los castigos empezaron a caer sobre María con una severidad que ella no comprendía en aquel entonces. La solución final de los padres fue drástica, y no admitió ninguna negociación con los hijos. Pablo fue enviado al colegio militar en la Ciudad de México, a miles de kilómetros de distancia de Álamos. Esta separación forzada fue el primer gran golpe que recibió la estructura emocional de María. El vacío que dejó Pablo no pudo ser llenado por la presencia de sus otros hermanos ni por las actividades diarias en el pueblo. Ella misma admitiría décadas después que buscó en otros hombres la piel y los ojos de Pablo, intentando recuperar lo que sus padres le habían arrebatado.
Sin embargo, el destino de Pablo en la capital del país tomaría un rumbo que marcaría la vida de María de forma definitiva. En 1937, mientras él cursaba sus estudios militares, ocurrió el suceso que la familia Félix intentó enterrar bajo una lápida de silencio oficial. La noticia que llegó a Sonora fue breve. Pablo se había quitado la vida en su dormitorio del colegio. La noticia de la muerte llegó a Sonora sin mayores explicaciones. El reporte oficial del colegio militar indicaba que Pablo se había disparado en un arranque de depresión. Sin embargo, cuando el cuerpo fue entregado a la familia, María notó algo que no encajaba con la versión de las autoridades. Ella aseguraba que el orificio de salida de la bala no correspondía a la postura de alguien que se quita la vida voluntariamente. El rastro de sangre y la trayectoria del proyectil sugerían que el disparo había entrado por la espalda. Este detalle técnico nunca fue investigado a fondo por la justicia militar de la época. El entierro de Pablo fue un evento silencioso que terminó por fracturar la relación de María con su casa. Ella cayó en una depresión profunda, la primera que experimentaría en su larga vida. Ya no había nadie en Álamos con quien compartir su energía desbordante o sus pensamientos más íntimos. Sus padres impusieron un luto estricto que solo aumentaba la sensación de encierro entre las paredes de la casona. Para María, la ausencia de su hermano favorito era una presencia constante que le recordaba el vacío de su existencia. Sentía que su mundo se había vuelto gris y que la alegría de sus años de jinete se había marchado con el gato. En 1931, a los 17 años, María decidió que la única forma de no morir de tristeza en Sonora era salir de allí a cualquier precio. Enrique Álvarez Alatorre, un vendedor de cosméticos de la firma Max Factor, apareció como el boleto de salida perfecto. Él era 9 años mayor que ella y tenía una seguridad que María confundió con la protección que tanto necesitaba. Se casaron en una ceremonia que, para los ojos de los vecinos, parecía un paso natural hacia la madurez. Pero para María, ese matrimonio no fue un acto de amor, sino una maniobra desesperada de supervivencia. Ella utilizó a Enrique como un medio de liberación, sin saber que estaba a punto de entrar en otra prisión. La realidad del matrimonio se impuso con una crudeza que María no había previsto en su plan de escape. Ella misma describió su noche de bodas como un evento violento que marcó el inicio de una relación llena de amargura. Durante las primeras 2 semanas, el contacto físico con su esposo le provocaba un rechazo absoluto que la llevaba a huir de la cama matrimonial. Enrique resultó ser un hombre controlador y celoso, que pretendía encerrar a María en las tareas del hogar. En Guadalajara, donde se instalaron después de la boda, ella descubrió que el mundo doméstico era tan asfixiante como la casa de sus padres en Álamos. No había rastro de la libertad que soñó cuando aceptó el anillo de bodas. En 1934 nació su único hijo, Enrique Álvarez Félix, a quien todos llamarían Quique para diferenciarlo de su padre. El nacimiento del niño trajo un propósito nuevo a la vida de María, pero no pudo salvar un matrimonio que ya estaba roto desde el principio. Las peleas con Enrique Alatorre se volvieron constantes, y la violencia psicológica empezó a dejar cicatrices difíciles de borrar. María entendió que no podía seguir fingiendo felicidad mientras su hijo crecía en una atmósfera hostil. En 1937, tomó la decisión de divorciarse, algo que en la sociedad mexicana de aquella época era visto como un escándalo imperdonable. Se fue de Guadalajara con poco equipaje, pero con la firme convicción de que su destino estaba en la capital. María llegó a la Ciudad de México sin contactos, sin dinero y con el peso social de ser una mujer divorciada en la década de los 40. En aquel tiempo, una mujer en su situación tenía pocas opciones honrosas para sobrevivir. Pero ella se instaló en una casa de huéspedes y empezó a trabajar como recepcionista en un consultorio de cirujano plástico. Caminaba por las calles del centro histórico con una seguridad que no correspondía a su precaria realidad económica. Fue en la esquina de la calle Palma, donde Fernando Palacios, un director de cine, se detuvo a mirarla. Él le preguntó si quería ser actriz, y ella, en lugar de mostrar entusiasmo,
Le respondió que si le daba la gana lo haría, pero que entraría por la puerta grande. Esta respuesta marcó el inicio de una carrera donde María nunca aceptó un papel secundario en ninguna de sus 47 películas. Su debut ocurrió en 1942, con la cinta El Peñón de las Ánimas. El protagonista masculino era Jorge Negrete, quien en ese momento era la máxima figura del cine nacional. Negrete había exigido que la protagonista fuera su novia, Gloria Marín, pero los productores impusieron a la desconocida sonorense. Durante el rodaje, Negrete la trataba con desprecio, preguntándole quién le había dicho que ella podía ser actriz. María no se dejó intimidar y le respondió con la misma arrogancia, generando un ambiente de tensión que se sentía en cada escena. Aquel enfrentamiento fue la base de una personalidad pública que el mundo empezaba a notar. Ella no iba al estudio a hacer amigos, iba a construir un trono que nadie pudiera arrebatarle. El año 1943 trajo la película que le daría su nombre definitivo, Doña Bárbara. Rómulo Gallegos, el autor venezolano de la novela, la vio y supo de inmediato que ella era la mujer que había imaginado al escribir su libro. El personaje era una mujer poderosa, herida por el pasado y capaz de dominar a los hombres con una mirada de hierro. María no tuvo que actuar demasiado, simplemente dejó que su propio carácter fluyera frente a la cámara. A partir de ese estreno, el público dejó de llamarla María Félix para llamarla La Doña. Ella ya entendió que ese apodo era un escudo perfecto para proteger a la María vulnerable, que había quedado destrozada tras la muerte de su hermano Pablo. La Doña era invencible. No envejecía y no permitía que nadie viera sus debilidades. Sin embargo, detrás de esa máscara de poder, había una guerra constante contra el paso del tiempo. María ocultó su verdadera fecha de nacimiento durante décadas, asegurando que había nacido en 1920 o 1922. Para ella, la edad no era un número, sino una categoría que el sistema usaba para jubilar a las mujeres. En 1985, su amigo cercano, el escritor Paco Ignacio Taibo I, decidió escribir su biografía titulada María Félix, 47 pasos por el cine. Taibo viajó hasta Alamos y revisó el registro civil, encontrando el acta original que certificaba que María nació el 8 de abril de 1914. Al publicar la verdad en su libro en 1986, la reacción de la actriz fue fulminante. Ella cortó la amistad de décadas con el escritor, retirándole la palabra de forma definitiva. Para María, decir la verdad sobre sus años era una traición que no tenía perdón. Esa obsesión por la perfección física se extendía a detalles que el público general rara vez notaba. María sentía un complejo profundo por sus manos, las cuales consideraba toscas y demasiado grandes para su figura refinada. En sus películas, es común verla usando guantes de seda o cruzando las manos de manera que quedaran ocultas bajo sus joyas de Cartier. Gastaba fortunas en anillos con piedras enormes para desviar la atención de la forma de sus dedos hacia el brillo de los diamantes. Construyó una imagen donde cada movimiento estaba calculado para ocultar lo que ella consideraba defectos. Sus 47 papeles protagonistas fueron una coreografía de control absoluto sobre su propia imagen. A pesar de su éxito internacional en España, Francia e Italia, María nunca quiso aprender otros idiomas a la perfección. Ella decía que si los directores extranjeros la querían, tendrían que aceptarla como ella era. En Europa, se convirtió en la musa de diseñadores como Dior y Balenciaga, pero siempre mantuvo esa distancia fría que la caracterizaba. Se sentaba en las primeras filas de los desfiles de moda de París, con la misma actitud imperiosa con la que montaba a caballo en Sonora. El mundo entero se rendía ante la belleza de una mujer que, por dentro, seguía luchando para que nadie descubriera la verdad de sus orígenes o la tristeza de sus pérdidas familiares. En el año 1951, María Félix se encontraba en el norte de África para el rodaje de la película La Corona Negra. La producción, liderada por el empresario español Cesáreo González, eligió como escenario principal la ciudad santa de Chauen,
un lugar conocido por sus fachadas teñidas de azul y sus estrictas tradiciones religiosas. María viajó acompañada de su hijo Quique, quien en ese momento tenía 17 años, y solía seguir a su madre en sus giras internacionales para mantener el vínculo familiar que la carrera de ella solía interrumpir. Chauen era en aquella época un sitio poco habituado a las cámaras de cine y a la presencia de estrellas occidentales, lo que generaba una mezcla de fascinación y recelo entre los habitantes locales. La atmósfera del lugar era densa, cargada de aromas a especias y el sonido constante de las oraciones que marcaban el ritmo de las horas. Durante una de las pausas del rodaje, un hombre de gran influencia en la región, a quien María describió después como un moro notable, decidió agasajar a la estrella mexicana. El jeque organizó una cena privada en su residencia, un palacio escondido tras muros blancos, donde la hospitalidad se ejercía con un rigor casi sagrado. María y Quique aceptaron la invitación siguiendo los protocolos de cortesía que Cesario González consideraba necesarios para mantener la armonía con las autoridades de la zona. La cena se llevó a cabo en un salón alfombrado, iluminado por lámparas de metal labrado que proyectaban sombras alargadas sobre las paredes. No había mesas ni sillas al estilo europeo, sino cojines dispuestos alrededor de grandes bandejas de plata que contenían manjares desconocidos para los visitantes americanos. La comida empezó con una serie de platos tradicionales, pero el plato principal consistía en una carne de textura muy fina y un sabor que no lograban identificar con precisión. María notó que la carne tenía un matiz dulzón, una característica que le resultó extraña pero no desagradable al paladar. Comió con la seguridad de quien no teme a lo desconocido, mientras el anfitrión observaba cada uno de sus movimientos con una sonrisa enigmática. Quique, por el contrario, empezó a sentir una incomodidad física casi de inmediato, aunque intentó mantener la compostura para no ofender al notable que los atendía. El ambiente en la habitación se sentía cada vez más pesado, y el silencio solo se rompía por los ruidos lejanos de la ciudad que empezaba a dormirse bajo la luna de Marruecos. Al terminar el banquete, los invitados regresaron a sus aposentos sin que nadie en la casa del jeque mencionara el origen específico de lo que habían servido. Sin embargo, el malestar de Quique no desapareció con el paso de las horas, sino que se transformó en una crisis de náuseas que lo obligó a retirarse a descansar. María permaneció tranquila, sin mostrar ningún signo de arrepentimiento o duda sobre lo ocurrido en la mesa de Chauen. Ella siempre había tenido una resistencia física y mental superior a la media, y esa noche no fue la excepción. Fue solo tiempo después, cuando ya se encontraban lejos de la Ciudad Azul, que la verdad sobre aquel plato de carne empezó a filtrarse a través de conversaciones que nadie quería tener en voz alta. Según el relato que Enrique Álvarez Félix compartió años después, la revelación sobre el origen de la carne no ocurrió durante la cena, sino tiempo más tarde. Al preguntar sobre los ingredientes de aquel plato de sabor tan particular, la respuesta que recibieron fue que habían consumido carne de niño. Quique recordaba que la explicación se dio con una naturalidad que resultaba insoportable para cualquiera que no perteneciera a ese círculo de poder marroquí. Para el joven, esa noticia fue un golpe del que nunca pudo recuperarse emocionalmente durante el resto de su vida. María, en cambio, guardó silencio en ese momento y asimiló la información con la misma calma con la que había aceptado la invitación al banquete. No hubo gritos ni reclamos hacia sus anfitriones por haber cruzado esa línea prohibida. Quique contó en una entrevista posterior con la presentadora Cristina Saralegui que el impacto físico en su cuerpo fue inmediato y devastador. Tuvo que ir al baño a devolver el estómago en 2 ocasiones, sintiendo que su sistema rechazaba aquello que la moral considera el tabú más grande de la humanidad. Describió el sabor como algo ácido y extraño, una sensación que se le quedó grabada en la memoria de forma permanente. María observaba a su hijo sufrir, sin que se le moviera un solo rasgo de su rostro de piedra. Ella no fue a vomitar, ni mostró ninguna señal de asco o arrepentimiento por haber ingerido aquel alimento en la ciudad de Chauen. Simplemente esperó a que el proceso biológico de la digestión
siguiera su curso natural sin mayor alteración. En la década de los 90, durante una entrevista grabada con el periodista Ricardo Rocha, María decidió hablar de este suceso ante millones de hogares mexicanos. Con una frialdad absoluta, admitió haber comido carne humana en esa ciudad santa del Marruecos español. Cuando Rocha, visiblemente incómodo, le preguntó si se consideraba una antropófaga, ella respondió que lo fue, pero de manera involuntaria. Dijo que le gustó la carne por ser dulzona y que, una vez que supo la verdad, no quiso profundizar en más detalles para no pensar en porquerías. Esa confesión, hecha con una voz pausada y sin rastro de vergüenza, dejó al público en un estado de estupefacción absoluta. La doña no buscaba perdón, solo exponía un hecho de su biografía con la misma indiferencia con la que hablaba de sus joyas. El impacto de estas declaraciones resurgió en el año 2026, tras la filtración masiva de los archivos del caso Epstein en las redes sociales. En esos documentos se mencionaban supuestas prácticas de canibalismo entre élites internacionales y se hacía referencia a una mansión en Marruecos vinculada al expresidente Carlos Salinas de Gortari. La conexión entre Marruecos, el poder político y la muerte de niños hizo que muchas personas volvieran a ver la antigua grabación de María Félix. Aunque no existen pruebas legales que vinculen a la actriz con redes de este tipo, su propia voz documentada sirve como un testimonio incómodo sobre los banquetes de las esferas más altas. El relato de Chauen dejó de ser una anécdota exótica para convertirse en una pieza de un rompecabezas mucho más oscuro y global. La diferencia entre la reacción de la madre y la del hijo en aquel viaje define quién era realmente María Félix detrás de las cámaras. Mientras Quique cargó con la culpa y el asco físico hasta el día de su muerte, su madre integró el suceso como una experiencia más de su vida fuera de lo común. Para ella, el poder significaba tener acceso a lo que el resto del mundo tiene prohibido, incluso si eso implicaba romper las leyes de la naturaleza humana. El silencio que guardó durante 40 años no fue por miedo, sino porque creía que no tenía que darle explicaciones a nadie. María terminó su digestión en 1951 y solo decidió contar aquel secreto cuando sintió que el mundo estaba listo para escuchar sobre sus rincones más oscuros. En el año 1943, mientras el mundo caía rendido ante el estreno de Doña Bárbara, María Félix contrajo matrimonio en secreto con Raúl Prado. Él era la voz principal del famoso Trío Calaveras, un músico respetado que gozaba de una fama sólida en el México de la época. La unión quedó registrada en las actas del registro civil, pero María decidió que ese hombre no tenía lugar en la historia que ella estaba escribiendo para sí misma. Durante décadas, la actriz negó sistemáticamente la existencia de este vínculo ante cualquier periodista que se atreviera a mencionarlo. Miraba fijamente a sus interlocutores y afirmaba que, después de su primer esposo, solo había existido Agustín Lara. Esta fue una maniobra de relaciones públicas despiadada para proteger la imagen de una diva internacional ajena a los romances fugaces. La estrategia de borrar a Raúl Prado funcionó gracias al control férreo que María ejercía sobre los medios de comunicación. Ella entendía que para ser una divinidad ante el público, su pasado debía ser tan impecable como las joyas que lucía. Prado, por su parte, mantuvo una discreción caballerosa y nunca intentó lucrar con el recuerdo de su breve paso por la vida de la doña. Solo años después de la muerte de ambos, las actas de matrimonio salieron a la luz, confirmando que la palabra de María no siempre coincidía con la realidad legal. Su capacidad para mentir con seguridad fue la herramienta que le permitió moldear su propia biografía a su antojo. Para ella, un marido que no añadía brillo a su corona era un error que debía ser borrado. En 1945, la narrativa pública de María encontró su banda sonora perfecta con la llegada de Agustín Lara, el Flaco de Oro. Como regalo de bodas, Lara compuso María Bonita, una canción que se convirtió de inmediato en un himno al amor nacional. La letra mencionaba Acapulco y aquellas noches de baño bajo la luna, ubicando a María en el centro de un romanticismo casi sagrado. Sin embargo, en las cantinas de Veracruz, circulaba otra versión sobre el origen de esos versos.
Don Alberto Escalante, dueño de una famosa cantina llamada El Timón, aseguraba ser el verdadero autor de la letra. Escalante afirmaba que compuso la canción para su propia esposa, también llamada María, y que Lara simplemente compró los derechos. María Félix conocía perfectamente estos rumores, pero decidió habitar la canción como si fuera su propia piel. No le importaba si aquellas palabras fueron originalmente para una mujer anónima de Veracruz, mientras el mundo creyera que eran para ella. El mito de la musa era más poderoso que la verdad del compositor pobre que vendía sus versos por necesidad. La relación con Lara se construyó sobre un escenario espléndido, donde cada gesto y cada mirada estaban calculados para la prensa. Pero detrás de la música y los ramos de rosas, la convivencia era un campo de batalla lleno de celos y control. María no estaba dispuesta a ser la sombra de nadie, ni siquiera del músico más importante de México. Agustín Lara le entregó a María algo más valioso que una canción. Le ayudó a recuperar a su hijo Quique. El niño vivía en Guadalajara con su abuela paterna, bajo la custodia legal de Enrique Álvarez Alatorre. María y Lara trazaron un plan que parecía sacado de una de sus películas de suspenso. Esperaron un descuido de la familia y sacaron al niño de 7 años, escondido en la cajuela de un automóvil. Viajaron por carretera desde Jalisco hasta la Ciudad de México, sin que ninguna autoridad detuviera el vehículo para inspeccionarlo. En ese momento, María decidió que su voluntad estaba por encima de cualquier sentencia judicial sobre la custodia. Quique volvió al lado de su madre, pero creció bajo una sombra que pesaría sobre sus hombros hasta el último día de su vida. Enrique Álvarez Félix fue el único hijo biológico que María tuvo en sus 88 años de existencia. La prensa de la época solía llamarla mala madre, una etiqueta que se alimentaba de sus largas ausencias por rodajes en el extranjero. Ella misma reconocía que no era una mujer de instintos maternales convencionales, ni de cuidados domésticos. Quique pasó gran parte de su infancia en internados de élite en Canadá y Estados Unidos, lejos del ajetreo de los estudios de cine. Cuando se hicieron adultos, la relación entre ambos se volvió una mezcla de devoción absoluta y reproches silenciosos. Él llegó a reclamarle en su propia cara la frialdad con la que había gestionado su crianza. María escuchaba estas quejas con la misma impasibilidad con la que enfrentaba a sus enemigos en la pantalla. Quique decidió seguir los pasos de su madre y se convirtió en actor de telenovelas y teatro. Nunca logró alcanzar el nivel de estrellato de María, y su carrera siempre fue comparada con el mito insuperable de La Doña. Fue él quien compartió con ella el secreto de la cena en Marruecos y quien cargó con el daño físico de aquel evento. Quique era la única persona que conocía a la mujer que habitaba detrás del personaje de la diva internacional. Conocía sus miedos, sus debilidades y la depresión que la invadía cuando las luces de las cámaras se apagaban. A pesar de la cercanía, María mantenía una distancia emocional que Quique intentaba acortar sin éxito. Él era el testigo de una vida de lujos que no lograba ocultar la carencia de un afecto familiar genuino. El 24 de mayo de 1996, un infarto agudo al miocardio terminó con la vida de Enrique Álvarez Félix a los 61 años. María tenía 82 años cuando recibió la noticia de la muerte de su único hijo. No hubo lágrimas públicas ni escenas de dolor desbordado durante los servicios funerarios en el Panteón francés. La actriz se presentó vestida de luto riguroso, manteniendo la espalda recta y la mirada fija detrás de sus lentes oscuros. Los asistentes al sepelio notaron que algo en ella se había apagado de manera definitiva, aunque su máscara de poder permanecía intacta. Al perder a Quique, se quedó sin el único vínculo real que la unía a su pasado y a su propia humanidad. Tras la muerte de su hijo, el distanciamiento de María con el resto de su familia se volvió absoluto. Sus hermanos sobrevivientes no tenían acceso a la rutina diaria de la casa de la calle Hegel en Polanco. Ella prefería la compañía de su asistente personal y chofer, Luis Martínez de Anda, quien se convirtió en su cuidador principal. La casa se transformó en un museo lleno de cuadros de Diego Rivera y joyas de oro, pero vacío de risas o reuniones familiares.
María pasaba las tardes revisando sus álbumes de fotos y recordando a los hombres que habían pasado por su vida. La soledad que eligió al final de sus días era el precio de haber construido un personaje que no permitía la entrada a nadie. El ciclo de pérdidas que inició con Pablo en 1937 se cerraba con un silencio sepulcral. En 1968, María Félix entró en la joyería Cartier de la Rue de la Paix, en París, con una exigencia que puso a prueba la capacidad de los mejores artesanos de Francia. No buscaba una joya convencional, sino una serpiente de tamaño natural que pudiera enroscarse en su cuello con una flexibilidad total. El collar resultante se fabricó en platino y oro blanco, integrando un sistema de bisagras internas que permitía que la pieza se moviera de forma orgánica al ritmo de su respiración. Para cubrir las escamas del reptil, se utilizaron exactamente 2.473 diamantes de corte brillante y baguette, con un peso total de 178 quilates. Los ojos de la serpiente fueron engastados con 2 esmeraldas en forma de pera, y la parte inferior de la cabeza se decoró con esmalte rojo, verde y negro. Esta pieza no era un simple adorno, sino un objeto de poder que la actriz portaba como un talismán de protección ante el mundo. 7 años más tarde, en 1975, María regresó a la misma joyería con un pequeño cocodrilo vivo dentro de un frasco de vidrio. Ella puso al animal sobre el mostrador y ordenó que hicieran una réplica exacta del reptil usando metales y piedras preciosas. El taller de Cartier tardó meses en completar el encargo, creando 2 cocodrilos articulados que podían usarse por separado como broches o unirse para formar un collar. Uno de los animales se fabricó en oro amarillo de 18 quilates, cubierto con 1.023 diamantes amarillos que sumaban 60 quilates. El segundo fue diseñado en oro blanco y recubierto con 1.060 esmeraldas, que pesaban 66 quilates. Como toque final se usaron rubíes para los ojos de un reptil y esmeraldas para los del otro. María nunca explicó por qué elegía animales que en diversas culturas simbolizan la traición, el peligro y la sabiduría primordial. En el círculo de amistades que frecuentaba en Europa, se decía que estas joyas tenían un propósito que iba más allá de la estética. Personajes como el poeta Jean Cocteau notaron que María no usaba las piezas con la vanidad de una modelo, sino con la autoridad de una sacerdotisa. Los rumores sobre su participación en rituales privados empezaron a circular en las altas esferas de París y Madrid. Se comentaba que la actriz creía en la capacidad de las gemas para absorber las malas energías de sus enemigos y transferirlas a los objetos inanimados. Sus detractores afirmaban que su belleza, que parecía inmune al paso de las décadas, era el resultado de prácticas esotéricas y pactos que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. María alimentaba estas leyendas con su silencio y con una mirada que muchos describían como capaz de congelar la voluntad ajena. La elección de los materiales no era casual. El oro, el platino y las piedras preciosas eran para ella conductores de una fuerza que la mantenía en el centro del poder cinematográfico. En su casa de la Ciudad de México, las joyas no se guardaban en un estuche convencional, sino que se colocaban en puntos estratégicos para resguardar su privacidad. Quique, su hijo, llegó a mencionar que su madre tenía una conexión casi mística con sus esmeraldas y diamantes, tratándolos como si tuvieran conciencia propia. Para la audiencia que la veía en las revistas, eran símbolos de riqueza. Para quienes la conocían de cerca, eran las herramientas de una mujer que había decidido no ser víctima de las circunstancias, sino dueña de las fuerzas invisibles que rigen el destino. El matrimonio con Jorge Negrete duró exactamente 14 meses. El 5 de diciembre de 1953, el actor falleció en el Hospital Cedars of Lebanon, de Los Ángeles, a causa de una cirrosis hepática derivada de una hepatitis C contraída años atrás. María Félix regresó a México vestida de un luto impecable, sin permitir que una sola lágrima rompiera la simetría de su maquillaje ante las cámaras de la prensa.
Esta capacidad de mantener la frialdad ante la muerte de sus parejas alimentó la creencia popular de que su ascenso al poder absoluto exigía sacrificios personales constantes. Algunos biógrafos señalan que, tras la partida de Negrete, la actriz incrementó su interés por las filosofías herméticas y el esoterismo que conoció durante su estancia en Europa, junto a figuras de la vanguardia intelectual, coleccionistas de arte y conocidos cercanos, como el muralista Diego Rivera, aseguraban que María poseía una mirada capaz de absorber la energía vital de quienes la rodeaban. Rivera la retrató en varias ocasiones, pero una de las pinturas fue rechazada por la propia actriz, porque según ella, el artista había capturado una parte de su alma que ella no estaba dispuesta a compartir con el mundo. Sus ojos, fijos y pesados, se convirtieron en su marca personal, una herramienta de intimidación que utilizaba tanto en los sets de grabación como en las fiestas privadas con la élite. En los pasillos de los estudios cinematográficos se hablaba con temor de su presencia, refiriéndose a ella como un ser siniestro que caminaba envuelta en un aura de misterio inaccesible. Su quinto esposo, Alex Berger, falleció también a causa de un cáncer de pulmón el 31 de diciembre de 1974, dejándola viuda por segunda vez tras 19 años de convivencia. Para sus críticos, esta secuencia de muertes cercanas no hacía más que confirmar la idea de que María habitaba un círculo de soledad protegido por fuerzas oscuras. Ella misma fomentaba esa percepción al declarar que no tenía amigos, sino cómplices, y que su única devoción verdadera era para su propio mito. El personaje de la doña se volvió una cáscara impenetrable, un ritual diario de maquillaje y vestuario diseñado para ocultar el vacío que Pablo dejó. Al final de cada jornada, María se retiraba a su alcoba para conversar con sus joyas y los fantasmas del pasado, convencida de que su éxito era el pago de un acuerdo que el tiempo no podía quebrantar. La leyenda del vampirismo energético se extendió cuando algunos técnicos de iluminación en sus rodajes afirmaron que las lámparas solían fundirse sin razón aparente cuando ella entraba al set. Este fenómeno físico, sumado a su rechazo por el envejecimiento, la posicionó en el imaginario colectivo como alguien que había encontrado la fórmula de la juventud a través de medios poco convencionales. Nunca se encontraron evidencias de altares ocultos en sus propiedades de Cuernavaca o Polanco, pero la disposición de sus espejos seguía patrones que muchos expertos en ocultismo consideraban específicos para la protección espiritual. María Félix vivió sus últimas décadas como una deidad pagana, aceptando los homenajes de un mundo que le temía tanto como la admiraba. Ella entendió que el misterio era la forma más pura de poder, y lo cultivó con la precisión de un relojero hasta su último aliento. Tras la muerte de Quique en 1996, la casa de la calle Hegel se sumió en un silencio que ni siquiera el brillo de las colecciones de plata podía disipar. María Félix pasó sus últimos 6 años de vida reduciendo su círculo social a la mínima expresión, permitiendo que solo unas pocas personas cruzaran el umbral de su privacidad. Su salud, aunque aparentemente robusta para una mujer de su edad, empezó a mostrar los desgastes propios de una vida de intensas emociones y viajes constantes. La doña pasaba gran parte del tiempo en su recámara, rodeada de retratos que le recordaban un México que ya no existía más que en su memoria. Se volvió más selectiva con sus apariciones públicas, cuidando que cada salida mantuviera la impecabilidad técnica de su imagen que el público esperaba. El control sobre su propia narrativa se mantuvo firme hasta el último momento, evitando que cualquier signo de debilidad física fuera captado por las lentes de los fotógrafos. La mañana del 8 de abril de 2002, el personal de servicio notó una calma inusual en la habitación principal de la residencia de Polanco. Cerca de las 10 de la mañana, se descubrió que María Félix había fallecido mientras dormía, sin señales de lucha o sufrimiento aparente. El acta de defunción certificó que el deceso ocurrió aproximadamente a la 1 de la madrugada, debido a un infarto agudo al miocardio. La coincidencia cronológica fue exacta. María moría el mismo día de su cumpleaños número 88, cerrando un ciclo vital de una precisión matemática asombrosa.
La noticia paralizó a la opinión pública mexicana, que veía partir a la última gran figura de la época de oro. Su cuerpo fue trasladado al Palacio de Bellas Artes para un homenaje nacional, donde miles de personas desfilaron ante un féretro cerrado, cubierto por una bandera nacional. El entierro se llevó a cabo en el Panteón Francés de San Joaquín, en una cripta familiar donde ya descansaban los restos de su hijo Quique y de sus padres. Sin embargo, apenas se disipó el eco de los funerales, el contenido de su testamento desató una tormenta legal y mediática que nadie había previsto. María había decidido nombrar como heredero universal a Luis Martínez de Anda, quien fuera su chofer y asistente personal durante los últimos 10 años. Esta decisión dejaba fuera de la cuantiosa fortuna a sus hermanos sobrevivientes y a sus sobrinos, rompiendo con la tradición de herencia familiar directa. El patrimonio incluía propiedades de alto valor, obras de arte de autores como Diego Rivera y Leonora Carrington, además de una colección de joyas de valor incalculable. La familia Félix recibió la noticia con una mezcla de estupefacción e indignación, sintiendo que la voluntad de la actriz no representaba sus verdaderos intereses. Benjamín Félix, el hermano menor de la actriz, empezó a cuestionar públicamente las circunstancias del fallecimiento y la validez del documento sucesorio. Él argumentaba que María no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales al momento de firmar su última voluntad. La sospecha de un posible envenenamiento o de una muerte provocada empezó a circular en los titulares de la prensa sensacionalista. Benjamín señalaba que la rapidez con la que se realizó el entierro y la falta de una autopsia profunda en el momento inicial eran irregularidades que debían aclararse. El conflicto familiar escaló hasta las oficinas de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, solicitando formalmente una investigación criminal. La paz de la tumba de la doña estaba a punto de verse interrumpida por un proceso legal que buscaría la verdad detrás del mito. El 29 de agosto de 2002, un equipo de peritos forenses y agentes del Ministerio Público ingresó al Panteón Francés de San Joaquín con la orden judicial de exhumación, bajo la mirada de Benjamín Félix y los abogados del heredero universal. Se procedió a levantar la losa de granito para extraer el féretro de madera. El procedimiento duró varias horas, realizándose en un entorno de estricta reserva para evitar la presencia de la prensa. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para realizar estudios toxicológicos y de histopatología que no se habían practicado en el momento del deceso. Se buscaron rastros de arsénico, sedantes o cualquier sustancia que pudiera haber alterado el funcionamiento cardíaco de la actriz de manera externa. Los resultados periciales se entregaron una semana después, confirmando que no se encontraron evidencias de muerte violenta ni sustancias tóxicas en los órganos de la fallecida. El informe técnico ratificó que la causa del fallecimiento fue una insuficiencia cardíaca congestiva, tal como indicaba el acta original. Ante la contundencia de las pruebas científicas, Benjamín Félix retiró la denuncia y declaró ante los medios que se sentía conforme con los resultados de la investigación. Las autoridades cerraron el expediente penal, permitiendo que los restos de la actriz volvieran a su lugar de descanso definitivo. El proceso de exhumación, aunque doloroso para la imagen pública de la familia, sirvió para disipar legalmente las dudas sobre el final de la vida de María de los Ángeles Félix Güereña. A pesar del cierre del caso legal, el destino de los bienes de la actriz siguió generando controversia en el ámbito cultural de México. Gran parte de sus colecciones de arte, muebles de estilo Luis XV y objetos personales fueron subastados en Nueva York años después, dispersando el patrimonio que ella había acumulado durante décadas de éxito internacional. La joyería Cartier adquirió de vuelta el collar de cocodrilos y el de serpiente, integrándolos en su colección histórica como piezas maestras de la orfebrería del siglo XX. Estos objetos, que María portaba como talismanes de poder, terminaron en vitrinas de museos alrededor del mundo, despojados de la energía de su dueña original. La casa de la calle Hegel fue finalmente remodelada,
borrando los rastros de la decoración que la doña había supervisado personalmente. En el año 2023, la marca Mattel lanzó una muñeca Barbie de colección inspirada en la imagen de María Félix, demostrando que su impacto visual sigue vigente para las nuevas generaciones. El diseño incluyó una réplica de uno de sus vestidos dorados y su característico peinado de ondas, manteniendo viva la representación de la mujer, que se negó a ocupar un segundo lugar en la industria. Sin embargo, detrás de estos homenajes comerciales, el misterio de su verdadera personalidad permanece custodiado por el silencio de quienes la conocieron en la intimidad. María Félix logró lo que pocos seres humanos alcanzan: controlar su imagen pública incluso más allá de la tumba, dejando que los hechos de su vida hablen por sí mismos, sin necesidad de explicaciones adicionales. La historia de María Félix termina en el mismo punto donde comenzó, en el enigma de una mujer que decidió ser dueña de su propio destino. Desde su nacimiento en Álamos en 1914 hasta su muerte en la Ciudad de México en 2002, cada paso estuvo marcado por una voluntad que no admitió interferencias externas. Sus 47 películas son el testimonio visual de una máscara que protegió a la niña herida tras la muerte de su hermano Pablo y a la madre que enfrentó la pérdida de su único hijo. Los hechos aquí expuestos, desde la cena en Marruecos hasta la exhumación en el Panteón francés, son las piezas de un rompecabezas que cada uno de ustedes, que la admiraron y la siguieron, debe terminar de armar en su propia memoria. Agradecemos a nuestra audiencia por acompañarnos en este recorrido por los archivos menos transitados de la biografía de la doña. Sus recuerdos y sus comentarios son fundamentales para mantener viva la conversación sobre las figuras que definieron nuestra identidad cultural. Los invitamos a dejar su opinión sobre cuál de estos secretos les resultó más revelador y a suscribirse a nuestro canal para seguir aclarando las verdades que el tiempo ha intentado ocultar. La historia oficial suele ser una construcción de conveniencia, pero la verdad siempre encuentra su camino a través de los detalles que aquí, finalmente, hemos aclarado.